Bueno, inicialmente vamos a definir el concepto de calor de reacción, que nos va a servir para analizar las cantidades energéticas de una reacción química. Hay que recordar que nosotros definimos calor de formación o entalpía de formación como la energía que se requiere para llevar a cabo una reacción donde se forma una sustancia. El calor de reacción se representa como delta HR. Es el calor necesario para llevar a cabo también cualquier reacción química, no necesariamente que sea una reacción de formación, puede ser cualquier reacción donde participen varios compuestos o varios elementos. Yo puedo calcular el calor de reacción a partir de la entalpía de formación, que vimos que podemos leer de tablas. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que definir primero lo llamado entalpía estándar de reacción, que es un concepto que está relacionado con la cantidad de calor requerido para llevar a cabo una reacción química a la presión estándar de un bar. Si le llamamos estándar, significa que se lleva a cabo a la presión estándar de un bar, que prácticamente es igual a una atmósfera. Entonces vamos a representar entalpía estándar de reacción como delta H, subíndice R, superíndice 0. También se le llama calor estándar de reacción. Y sus unidades son Joule por mol, si estamos hablando de calor estándar específico, o es decir, como una propiedad intensiva, o simplemente joules si es una propiedad extensiva. Y bueno, el valor depende de la temperatura. El calor de una reacción depende de la temperatura a la cual se lleva a cabo. Por notación, entonces, vamos a denotar delta H0R como la entalpía estándar de la reacción que se lleva a cabo a un bar. Entalpía de reacción simplemente delta HR la vamos a denotar como la entalpía de la reacción que se lleva a cabo a una presión P diferente a un bar. Podemos definir la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción en el subíndice de esta variable. Le vamos a llamar entalpía estándar a la presión P0 de un bar. Si se lleva a cabo a 298.15 Kelvin, yo incluyo esa temperatura aquí. O bien, si se lleva a cabo la reacción a cualquier temperatura T, la podemos expresar también en el subíndice. Esta ecuación representaría el calor de reacción estándar a la temperatura T y a la presión de un bar. Entonces, esa es la notación que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Para generalizar el cálculo de la entalpía de reacción, vamos a considerar la siguiente reacción química. En esta reacción química, las cantidades A1, A2 son reactivos, A3 y A4 son productos. Entonces, cada una de estas especies químicas está afectada por un coeficiente estequiométrico. Nu1 es el coeficiente estequiométrico de A1, Nu2 es el coeficiente estequiométrico de A2 y así sucesivamente. Entonces, todas las cantidades Nu-I son coeficientes estequiométricos que si son reactivos se van a considerar negativos porque se consumen en la reacción y si son productos se van a considerar positivos porque se forman en la reacción. Y las magnitudes A y van a representar la fórmula de la especie química. Entonces, con base a esta ecuación, vamos a denotar cómo podemos calcular
el calor de esta reacción. A grandes rasgos, lo vamos a hacer de la siguiente manera. El calor estándar de reacción a la temperatura de 2298.15 Kelvin se va a calcular como la sumatoria sobre I del producto de cada especie química multiplicado por su respectivo coeficiente estequiométrico. De modo tal que si yo lo quiero expandir para esta reacción de acá arriba, el calor de reacción va a ser el siguiente. Aquí, para cada sustancia vamos a utilizar el delta H de formación estándar. De la siguiente manera. Lo voy a expandir aquí. El delta H de reacción estándar a 298.15 Kelvin es la sumatoria sobre I del coeficiente estequiométrico por el calor de formación de cada especie química. El calor de formación estándar igual a la misma temperatura, pero de cada especie I, o de cada especie I. Vamos a ver la primera parte, cómo podemos determinar cuál va a ser el coeficiente estequiométrico si nosotros sabemos la fórmula o la reacción química. Bueno, para esto vamos a ver este ejemplo con una reacción de amoníaco con dos diferentes estequiometrías. Vamos a pensar que tenemos una reacción donde se forma amoníaco escrita de dos formas distintas. Por ejemplo, esta primera reacción es la reacción de formación de amoníaco a partir de nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso, formando 2 moles de amoníaco. Esta estequiometría, como finalmente es la proporción con la cual participan las especies químicas dentro de esta reacción, se puede dividir entre dos. Yo puedo dividir entre dos, por ejemplo, el coeficiente estequiométrico de nitrógeno y genero un múltiplo de esa misma reacción. Un medio de nitrógeno más 3 medios de hidrógeno produce un mol de amoníaco. Esta sería la reacción de formación de un mol de amoníaco. Entonces, para estas estequiometrías, si yo quiero calcular el cambio de entalpía de reacción, voy a requerir establecer los coeficientes estequiométricos. Con la estequiometría es muy sencillo determinar los coeficientes estequiométricos. Yo tomo directamente el número que está afectando a esa sustancia y si es reactivo se considera negativo. Si es producto se considera positivo. Por ejemplo, para la primera reacción se consume 1 mol de nitrógeno, entonces su coeficiente es -1. Se consumen 3 moles de hidrógeno, su coeficiente es -3. Se forman 2 moles de amoníaco, su coeficiente es +2. Pasa lo mismo para la siguiente reacción. Se consume medio mol de nitrógeno, por eso su coeficiente es -1/2. Se consumen 3 medios moles de hidrógeno, por eso su coeficiente es -3 medios. Y se produce 1 mol de nitrógeno, es positivo. Entonces, determinar los coeficientes estequiométricos de la reacción es muy sencillo. Simplemente tomamos negativos si son reactivos, como estos dos, o positivos si son productos. Entonces, a partir de esos datos de la estequiometría, la entalpía estándar de reacción se calcula, como lo comentábamos, con esta sumatoria.
El cambio de entalpía de reacción a 298 Kelvin es igual a la sumatoria sobre I del coeficiente estequiométrico de cada componente multiplicado por la entalpía de formación de cada componente. Aquí vamos a colocar, me faltó colocar de cada componente. En el subíndice, lo voy a llamar del componente I. Y ya sabemos que esas entalpías de formación las vamos a leer de la tabla 4. Entonces aquí es una expansión de la fórmula. Sería el coeficiente estequiométrico de I. Si lo hacemos para la reacción de acá, por ejemplo, por el delta H de formación estándar a 298 de cada componente. Para el primer caso, son los elementos que participan en esta reacción. Sería de AI por la entalpía de formación de AI más coeficiente estequiométrico de es B1A1, B2A2, B3A3, B4A4. Entonces, bueno, lo podemos poner B1A1 y acá sería, en lugar de I ya expandiéndolo, es de A. Entonces es el producto de su coeficiente estequiométrico, delta H de formación estándar a 298.15 de A2, y así sucesivamente, más el coeficiente de A3 por el delta H de formación estándar a 298.15 de A3, más el coeficiente estequiométrico de A4 por el delta H estándar de formación a 298.15 de la especie química A4. Entonces, cada elemento o compuesto que participa en esta reacción aporta un término a esta sumatoria. Entonces, como nosotros podemos leer de tablas la entalpía de formación de cada compuesto y por medio de la ecuación determinar los coeficientes estequiométricos, nosotros podemos determinar por medio de esta ecuación y la tabla C4 la entalpía estándar de una reacción que ocurre a 1 bar y a una temperatura de 298.15.